Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo otros capítulos del profeta Jeremías. Nos habíamos quedado en el capítulo número 28 y dice así: en el quinto mes del mismo año, es decir, del año cuarto del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Ananías, hijo de Asur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y le dijo: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de los 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Si yo romperé el yugo del rey de Babilonia, yo el Señor lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y todo el pueblo que se encontraba en el templo: sí, ojalá el Señor haga eso, ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho, y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen a Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes de que naciéramos, tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad solamente, si se cumplen sus palabras, se comprueba que realmente el Señor lo envió. Entonces Ananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, al tiempo que decía delante de todo el pueblo: el Señor dice, de esta misma manera, dentro de 2 años quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Ananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba en el cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo: ve y dile a Ananías que yo, el Señor, digo: hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: he puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro, para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Hasta a los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor dice: te voy a enviar, sí, pero para hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse contra mí. Y el profeta Ananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. Capítulo número 29. Después de que el rey de Jeconías salió al destierro junto con la reina madre, los criados del palacio, los jefes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros, el profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos que quedaban de los desterrados y a los sacerdotes, profetas y gente que Nabucodonosor había llevado desterrados a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Esta carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien Sedequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia para presentarse ante el rey Nabucodonosor. La carta decía: así dice Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré, y pidan a mí por ella, porque del bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto: no se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado, yo el Señor lo afirmo. El Señor dice: cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Si
yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé, y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes dicen, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. El Señor dice acerca del rey que ocupa el trono de David y acerca de los habitantes de esa ciudad, parientes de ustedes que no fueron llevados con ustedes al destierro. Yo, el Señor Todopoderoso, digo, voy a enviarles guerra, hambre y peste. Voy a hacer que queden como esos higos podridos que de tan malos no se pueden comer. Los voy a perseguir con guerra, hambre y peste. Haré que todas las naciones de la tierra sientan horror al verlos, y los convertiré en ejemplo de maldición y de vergüenza, en algo que causará horror y espanto en todas las naciones por donde yo los haya dispersado, porque no hicieron caso de las advertencias que les hice por medio de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez envié, sin que ustedes los escucharan. Yo, el Señor, lo afirmo. Obedezcan, pues, mi palabra, todos los que hice desterrar de Jerusalén en Babilonia. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice acerca de Acab, hijo de Colaías, acerca de Sedequías, hijo de Maasías, quien dice a ustedes cosas falsas en el nombre del Señor. Puede ser que caigan en el poder del rey Nabucodonosor de Babilonia, y él los matará delante de ustedes. Así, cuando los desterrados de Judá, que están en Babilonia, quieran maldecir a alguno, dirán, que el Señor haga contigo como hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Eso les va a suceder por haber hecho cosas infames en Israel. Cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y dijeron en mi nombre cosas falsas que yo no les ordené decir. Yo les sé, me consta. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor ordenó a Jeremías que le dijera a Samaías de Nehelam, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, ¿tú enviaste en tu propio nombre una carta a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a los sacerdotes Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los demás sacerdotes? En la carta decía a Sofonías, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar de Joiada, para que seas el inspector mayor del templo. Si se presenta un loco, empieza a hablar como profeta, tú debes ponerlo en el cepo y atarlo con cadenas. ¿Por qué? Pues, ¿no has reprendido a Jeremías de Anatot, que se ha puesto a hablar ante ustedes como profeta? Hasta nos mandó una carta a Babilonia, en la que decía, el destierro va a durar mucho tiempo. Construyan casas e instálense, y siembren árboles frutales, y coman de su fruto. El sacerdote Sofonías leyó la carta de Jeremías. A Jeremías entonces el Señor se dirigió al profeta y le dijo, manda a decir a todos los que están en el destierro que yo, el Señor, les digo, puesto que Samaías y Nehelam les ha hablado en mi nombre sin que yo lo haya enviado, y les ha inspirado a ustedes una falsa confianza, yo, el Señor, digo que voy a castigar a Semaías y a su descendencia. No tendrán descendientes entre mi pueblo, ni gozará de la felicidad que yo voy a conceder a mi pueblo, porque con sus palabras lo llevo a ponerse en contra mía. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado la literatura, estos versículos de estos dos capítulos. Y quise hacer una pausa para poder hacer una reflexión, porque es muy importante darnos cuenta del suceso en que, para empezar, vemos que hay profetas en el pueblo de Israel cuando están desterrados en Babilonia. Pero son profetas falsos. ¿Por qué son profetas falsos? Porque en ningún momento Dios les dirigió, les indicó, les avisó o les dijo que avisaran al pueblo lo que les iba a suceder. Pero no solo eso, sino que los profetas están diciendo que pronto se va a acabar el martirio, que pronto ellos van a ser libres una vez más. Y uno de ellos dice que en 2 años. Y pues Jeremías se pone a hablar con él, dialogando con él, como diciendo, pues estás equivocado, porque eso Dios no dijo que tú lo dijeras. Lo estamos viendo, el Señor Todopoderoso dice aquí, voy a romper el yugo del rey de Babilonia, dice el profeta Ananías, hijo de Asur, para que se acabe todo, ¿no? Y que supuestamente los utensilios que habían llevado a Babilonia los regresaran al templo, ¿no? Que son utensilios utilizados para la adoración a nuestro Padre Dios, pero también dice, haré que regresen a ese lugar
Joconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todas las demás gente que salió desterrada a Judá a Babilonia. Yo romperé el yugo de Babilonia, es el profeta Daniel, ¿no? Muy chicho, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Esto nos hace ver que hay gente que se dedica a con un entusiasmo a decir cosas que no le corresponden y que no son por parte de Dios. Entonces, pues vemos el ejemplo de que Jeremías le responde delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo: ojalá el Señor haga eso, ojalá se cumplan las palabras que has dicho, y que devuelvan los utensilios, y que regresen al templo todo lo que se llevaron a Babilonia. Dice, pero escucha lo que te digo a ti y al pueblo. Los profetas que hubo antes, tiempos pasados, antes de que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste, y pues se está cumpliendo. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, si se cumplen sus palabras, se comprueba que el Señor lo estaba diciendo, pero si no, era una vil mentira. Entonces Ananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello, que le había mandado Dios que se lo pusiera en el cuello Jeremías, y lo hizo pedazos. Y no solo eso, sino que dice, de esta misma manera, dentro de 2 años quitaré del cuello de toda. O sea, ya se creía Dios, Ananías, el profeta. ¿Qué ejemplo nos está dando todo esto? Que en la actualidad hay mucha gente que se siente muy inteligente, se siente muy sabia, se siente muy capaz porque tiene el poder, porque tiene el liderazgo, porque tiene riqueza. Y siente que con eso pues la va a hacer y va a deshacer. ¿Cuánta gente ha causado mucho daño a tanta gente, principalmente a los niños? Tanta gente famosa, tanta gente multimillonaria, que han secuestrado niños, han matado niños, han violado niños, por puro placer, porque forman sectas muy peligrosas, ¿sí? En donde pues asesinan a las personas. A lo mejor ya no en ritos satánicos, pero sí en ritos mundanos y terrenales, en donde están desquiciados mentalmente y han hecho y deshecho de la vida de muchos, principalmente de los niños. Y bueno, ustedes habrán escuchado esas noticias, estamos en el año 2021 y pues eso está muy presente, ¿eh? Al igual que tantos sacerdotes y presbíteros que han violado a niños y que han pasado años y que han violado jóvenes. Sí, con el supuesto liderazgo que tienen, con el supuesto convencimiento, y han maltratado a los niños, ¿no? Ahí tenemos a un señor que fue pues juzgado, excomulgado, el padre Marcel Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. ¿Sí? Bueno, pero no solamente ellos, como les acabo de mencionar, políticos, reyes, multimillonarios, se sienten con la capacidad, con el poder de hacer y deshacer. Están igual que Ananías, ya se sienten dioses. Les va a ir muy mal, ¿eh? Aquí mismo Jeremías se lo está diciendo. Dice aquí en el versículo número 11, bueno, al final, y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Ananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba en el cuello y lo rompiera, el Señor le dijo a Jeremías, fíjense lo que le dice Dios a Jeremías: ve y dile a Ananías que yo el Señor digo, hiciste pedazo un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, te digo, he puesto sobre el cuello de todas las naciones un yugo de hierro. ¿Cómo les va a poder quitar a Ananías? Pues que se siente Dios. ¿Okay? Y así pasa con la gente multimillonaria en nuestros días, ¿eh? Con la gente poderosa, ¿no? Con la gente que es capaz de decir, yo las puedo porque tengo el poder. Ahí tenemos dictadores, ¿no? Tenemos un dictador en Nicaragua, tenemos un dictador en Venezuela, ¿sí? Tenemos dictadores en esos países, ¿sí? Tenemos dictadores en donde llegan al poder y no se van.
y están robando y robando todo lo que pueden del país y producen hasta productos químicos que les decimos que son drogas. Bueno, escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor te dice, te voy a enviar, sí, pero hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse en contra mí. Y el profeta Ananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. El Señor había dicho que iban a estar en Babilonia 70 años. El número 7 seguido de ceros es plenitud. Claro, aquí estuvieron muy poco tiempo, ¿no? En comparación de cuando estuvieron en Egipto. Y estuvieron 400 años, aquí estuvieron 70 años. Pero pues Dios los libera y los ayuda. En el capítulo número 29 nos habla de la carta hacia todos los desterrados. ¿Sí? Y dice la carta, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, y todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén de Babilonia, construyan casas y establezcan, se plantan árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos, hijas. Y que ellos también se casen y tengan hijos, hijas, aumenten el número allá y no disminuyan, trabajen en favor de esa ciudad en donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque el bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos. Es lo mismo que nos dice hoy en día. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Todo lo que les prometen los gobiernos, falso. Todos los que le prometen los políticos, falso. Todos los que prometen a ustedes, empezando desde los mismos líderes espirituales, sacerdotes, presbíteros, guías, pues falso, porque el único que le debemos de tener confianza es a Dios. Maldito el que confía en el hombre y maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Dice el Señor, cuando se cumplan en Babilonia los 70 años, está en el versículo 10 de este capítulo 29, ahí muy claramente lo dice, que son 70 años, ¿sí? Actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi progreso favorable y hacerlos regresar a este lugar. Les dio un castiguito, ¿verdad? De 70 años. Y pues sí, lógico que la gente que tenía, no sé, 30 años, 70 años, pues tenía 100, ya se murió. Los que tenían 20, pues tenían, después de 70, tenían 90 años. Entonces ya la gente que nació en el destierro y tuvo sus hijos, pues ya son las nuevas generaciones. Bueno. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, voy a enviarles guerra, hambre y peste. Muy claramente lo dice en el versículo número 17, los 3 jinetes del Apocalipsis. Ahí lo tenemos, ¿sí? Guerra, hambre y peste. Y con esto, pues viene la cuarta, el cuarto jinete del Apocalipsis, que es la muerte, ¿sí? Guerra, hambre y peste y la muerte. Haré que todas las naciones de la tierra sientan horror al verlos. Van a decir, híjole, ¿cómo los castigó Dios? Ahí sí, ahora sí les dio, y duro, ¿ah? El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice acerca de Acab, hijo de Colaquías, acerca de Sedequías, hijo de Masías, quienes dicen ustedes son cosas falsas en el nombre del Señor. Voy a hacer que caigan en el poder del rey Nabucodonosor de Babilonia. Él los matará delante de ustedes. Así, cuando los desterrados de Judá que están en Babilonia quieran maldecir a alguno, dirán que el Señor haga contigo como hizo con Sedequías y Acab. Eso les va a suceder por haber hecho cosas infames en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y dijeron en mi nombre cosas falsas que yo no les ordené decir. Yo lo sé y me cuesta y me consta. Yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, pues el testigo de todas estas situaciones pues es Dios. Dios sabe todo, conoce todo, sabe de todos nosotros. En el versículo 24 dice, el Señor ordenó a Jeremías que le dijera a Samasías e Nehelam, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, tú enviaste en tu propio nombre una carta a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los demás sacerdotes. En la carta decía Sofonías, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar de Joael, para que seas el inspector mayor del templo. Si se presenta un loco, empieza a hablar como profeta. Tú debes ponerlo en el cepo y atarlo con cadenas. Y pregunta, dice aquí, ¿por qué pues no has aprendido a Jeremías de Anatot, que se ha puesto a hablar ante ustedes como profeta? Hasta nos mandó una carta a Babilonia en la que decía, el destierro va a durar mucho.
tiempo. Construyan casa, instálense, siembren árboles frutales y coman su fruto. El sacerdote Sofonías leyó la carta a Jeremías y entonces el Señor se dirigió al profeta y le dijo: manda a decir a todos los que están en el destierro que yo el Señor les digo, puesto que Semaías de Nehelam les ha hablado en mi nombre sin que yo lo haya enviado y les he inspirado a ustedes una falsa confianza. Yo el Señor digo que voy a castigar a Amasías y a su descendencia no tendrán descendencia, ¿sí?, en mi pueblo, ni gozará de felicidad. Entonces, muy claramente entendemos que nuestro Padre Dios había mandado a Jeremías como único profeta y los demás eran falsos. Estos capítulos o este capítulo está mencionando que hay que tener mucho cuidado porque muchos nos pueden decir muchas cosas en nombre de Dios. Fíjense, en nombre de Dios. Y es una vil mentira. Entonces tengamos cuidado de creerles, ¿sí? Hagamos oración, comuniquémonos con el Espíritu Santo, pidámosle a Dios que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y no confiemos. ¿Cuánta gente confía en otra persona y los lleva al caos? Hay mujeres que confían en el novio y las secuestran, las violan o las venden como trata de blancas. Hay hombres que confían en las mujeres y los dejan por cuando se acaba el interés, ¿no?, que tienen esas mujeres. Hay gobiernos que engañan a los pueblos y se quedan en el poder cientos de años. Digo cientos de años porque dejan al hijo, al nieto, ¿sí? Es la misma familia. ¿Cuánto hemos visto que hay muchos políticos que prometen y nadie cumple? No cumplen. Tratan de hacer lo que pueden para verse bien, para que la gente siga apoyándolos, pero no porque verdaderamente quieran hacer el bien, ¿eh? Entonces no confiemos, y mucho menos confiemos en los adivinos, en los brujos, en los santeros, en los astrólogos, en los que leen que el café, que la palma de la mano, tipo gitanos, ¿no? En el capítulo número 30 dice esto: este es el mensaje que el Señor se dirigió a Jeremías, le dijo: el Señor, el Dios de Israel, dice, escribe en un libro todo lo que te he dicho, porque viene el día en que cambiará la suerte de mi pueblo Israel y Judá. Yo, el Señor, lo digo. Yo los haré volver a la tierra que di a sus padres como propiedad. Ese es el mensaje del Señor acerca de Israel y de Judá. El Señor dice: se oyen gritos de terror, de miedo e intranquilidad. Pregunta a ver si es posible que un hombre dé a luz. ¿Por qué? Pues retorcerse a los hombres como si tuvieran dolores de parto. ¿Por qué se han puesto pálidos todos ellos? Se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo lo salvaré. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo: libraré a mi pueblo del yugo de la esclavitud, y no volverá a ser esclavo de los extranjeros, y me servirá a mí, su Señor y Dios, y a David, a quien yo lo pondré por rey. Yo, el Señor, lo afirmo: no temas, pueblo de Jacob, siervo mío, no tengas miedo, Israel, pues a ti y a tus hijos los libraré de ese país lejano donde están desterrados. Volverán a vivir en paz, tranquilos, sin que nadie te asuste. Yo, el Señor, afirmo que estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero a ti no te destruiré, solo te castigaré como mereces, no te dejaré sin tu castigo. El Señor dice: tu herida es incurable, tu mal no tiene remedio, no hay quien se ocupe de ti, no hay quien te cure las heridas y no tienes curación. Todos los amantes te olvidaron, ya no se preocupa por ti, y es que yo te herí como si fuera tu enemigo, te castigué duramente por tus muchas maldades, por tus innumerables pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es incurable. Por tus muchas maldades y tus innumerables pecados te he tratado así. Pero todo el que te devore será devorado, y todos sus enemigos irán al destierro. Haré que sean saqueados los que te saquen, y que les roben a los que te roben a ti. Te devolveré la salud, curaré tus heridas, por más que digan tus enemigos: Sión está abandonada, nadie se preocupaba por ella. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor dice: cambiaré la suerte de la nación de Jacob, tendré compasión de su país, las ciudades se reconstruirán sobre sus ruinas,
y los palacios de su debido lugar. De ellos saldrán cantos de gratitud y risas de alegría. No disminuirán, pues yo haré que aumenten. No los despreciarán, porque yo los honraré. Los israelitas serán como antes, su pueblo estará firme en mi presencia, y yo castigaré a sus opresores. De entre ellos saldrá su jefe. Un gobernante saldrá de entre ellos mismos. Haré que se acerque a mí, pues, ¿quién se atrevería a acercárseme? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. La ira del Señor es como una tormenta, como un viento huracanado que se agita sobre los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que Él haya realizado sus propósitos. Vendrá el tiempo en que ustedes entenderán estas cosas. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues aquí entonces nos estamos dando cuenta de las promesas que el Señor a futuro le está haciendo al pueblo de Israel conforme a su situación en la que se encuentra. Al final de cuentas, pues el Señor lo ayuda y le da castigo a todos aquellos que fueron los pueblos en donde estuvieron desterrados los israelitas. Dios los va a ayudar y a los pueblos esos pues los va a castigar. Acuérdense que pues todo lo que Dios hace tiene un motivo, tiene un porqué. No crean que nada más es un antojo, ¿no? Y también quiero pues aclararles, porque pues oye así en la forma literal, algo terrorífico, ¿no? Se está hablando de que la ira del Señor, ¿no? Pues así nos lo pusieron en nuestro idioma, la ira. Y nosotros sabemos que la ira pues es un pecado. Vamos a decir, pues ¿cómo que Dios tiene el pecado de la ira, no? Se enoja mucho. Entonces se enoja Dios, entonces no es todopoderoso, porque tiene enojo. Podemos decir dos cosas filosóficamente hablando. ¿Él es todopoderoso? Sí, pero se enoja. Así podemos decirlo, ¿no? Otra gente diría, no, pues ¿cómo va a ser eso posible, no? ¿Es el todopoderoso y se enoja? Pues sí, pues, como es el todopoderoso, pues él tiene la decisión de enojarse o no enojarse. Pues. Él es el todopoderoso, es que él manda. Bueno, esa es una. La otra es de que, pues si es el todopoderoso, pues ¿cómo se va a enojar? No, él no tiene el sentido del enojo porque no es un ser humano. No, pues no es un ser humano. Entonces, si se enoja, podríamos decir, entonces tiene una debilidad, el enojo. Por eso les digo, esto es una forma filosófica. Pero la palabra ira, haciendo la posición a nosotros en nuestro idioma español, pero podremos cambiarla. El poder del Señor es como una tormenta. El poder del Señor no cesará. ¿Sí? Para que lo tengan ustedes como un poquito más de entendimiento, ¿no? Y no se vayan por otro lado, ¿no? Porque si no van a empezar a decir ustedes, bueno, pues entonces el Señor tiene la ira, tiene el pecado, uno de los pecados capitales que la doctrina cristiana nos ha inculcado, en que, pues, la ira es uno de los 7 pecados capitales. Y pues pues no es así. En el capítulo número 31 dice, el Señor afirma, en ese tiempo yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. El Señor dice, en el destierro me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte, cuando Israel buscaba un lugar de descanso. Yo me aparecí a él de lejos, yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré Israel, de nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos. Porque vendrá un día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín, vengan ustedes, vamos a Sión, al Señor nuestro Dios. El Señor dice, canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan, el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y los que ya dieron a luz. Volverán una enorme multitud. Vendrán orando, llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen. Pues yo soy el padre de Israel. Y Efraín es mi hijo mayor. Naciones, escuchen la palabra. Y anuncien en las costas lejanas, el Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará como cuida el pastor a sus ovejas, porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sión.
Se deleitarán con los beneficios del Señor, el trigo, el vino, el aceite, las ovejas y las reses. Serán como una huerta bien regada, y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría, y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos, y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes. Yo el Señor lo afirmo. El Señor dice, se oye una voz en Ramá, de alguien que llora amargamente. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya están muertos. Pero el Señor le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, yo el Señor lo afirmo. Hay una esperanza para tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, yo el Señor lo afirmo. He oído al pueblo de Efraín quejarse amargamente. Yo era como un novillo sin domar, pero tú me has domado. Hazme volver a ti, pues tú eres el Señor mi Dios. Yo me aparté de ti, pero estoy arrepentido, he reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo, me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. El pueblo de Efraín es para mí un hijo amado, es el hijo que más quiero. Y aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo el Señor lo afirmo. Israel, marca con señales el camino para que vuelvas a encontrarlo fácilmente. Fíjate bien en el camino que anduviste. Vuelve, pueblo de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vas a ir de un lado a otro, como una hija descarriada? Yo el Señor he creado algo nuevo en este mundo, una mujer que corteja a un hombre. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, cuando yo cambié la suerte de la gente de Judá y ellos estaban de nuevo en la tierra de sus ciudades, dirán otra vez que el Señor los bendiga, este monte santo donde había justicia. La gente de Judá y de sus ciudades, los agricultores, los pastores, los rebaños vivirán ahí, pues daré de comer y de beber en abundancia a los que están cansados y sin fuerzas. En esto me desperté, abrí los ojos y mi sueño me agradó. El Señor afirma, vendrá un día en el que haré que hombres y animales abunden en Israel y en Judá. Y así como estuve atento para arrancar, derribar, echar abajo, destruir y causar daños, así también estaré vigilante para construir, plantar. Yo, el Señor, lo afirmo. En aquel tiempo no volverá a decirse los padres, comen uvas agrias, y los hijos se les destemplan los dientes, porque será a quien coma uvas agrias, a ese se le destemplarán los dientes, cada cual morirá por su propio pecado. El Señor afirma, vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Ese pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé en la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo el Señor lo afirmo. Ese será el pacto que haré en Israel. En aquel tiempo pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo el Señor Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos y otros amigos y parientes tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo el Señor lo afirmo. El Señor me puso el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que hace que el mar se agite y se arrugan sus olas, que tiene el nombre del Señor Todopoderoso. Dice, si un día llegaran a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejaría de ser mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Si un día se llegara a medir el cielo y a explorar la tierra hasta sus cimientos, ese día yo rechazaría a Israel por todo lo que ha hecho. Yo el Señor lo afirmo. El Señor afirma, vendrá un día en que mi ciudad será reconstruida desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Los límites irán en línea recta desde allí hasta las colinas de Gadel, y luego torcerán hacia abajo todo el valle donde se entierra a los muertos y se tira la ceniza, y todos los campos que están encima del arroyo del Cedrón hasta el ángulo de la puerta de los caballos. Al oriente me estarán consagrados, y todo esto no volverá jamás a ser derribado ni destruido. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues estamos viendo que aquí continúa diciendo que escuchen todas las naciones la palabra del Señor, algo muy importante, y eso es para nosotros en la actualidad también, ¿sí? El Señor dispersó a Israel, pero lo va a reunir. Dios te da la oportunidad de que caigas en el pecado, pero siempre hay una oportunidad, que te arrepientas y que vuelvas al redil, y Dios te perdona, ¿sí? Y bueno, pues nos sigue mencionando cómo es que va a ayudar al pueblo a que vuelva a su vida que tenía antes, pero ya con el castigo, ya con la corrección
de que se arrepienta y vuelva al Señor, porque ese es el problema que tuvo. Y pues aquí nos menciona algo importante. Estamos viendo en el capítulo número 31, en el versículo número 13. Fíjense lo que dice: las muchachas bailarán alegremente ya cuando regresaron del destierro, ¿no? Lo mismo que los jóvenes y los viejos, yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría, y les daré alegría mayor que su dolor. Después dice: haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos, y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes, yo el Señor la afirmo. Bueno, hasta ahí vamos. Pero fíjense cómo aquí viene una profecía inmersa, en donde dice en el versículo 15, el Señor dice: se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya están muertos. En la época de nuestro Señor Jesucristo mandaron a matar a todos los niños. Querían matar a nuestro Señor Jesucristo recién nacido. Y se nos enuncia estos versículos de que se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel que llora por sus hijos, sí, sus descendientes. Pero el Señor le dice: Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, ¿no? Sí. Y también nos menciona en este capítulo algo importante, ¿no?, en donde vemos que hay un nuevo pacto, ¿sí? Dice en el versículo 33: este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo, pondré mi ley en su corazón. Ya la tenemos, el Espíritu Santo. Y le escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Nueva alianza que se está profetizando en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es una prosperidad futura de Israel. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y no lo acepta. No. Pues es lógico, ¿no? Ya después de ver toda esta película de los israelitas, de los hebreos, a hoy de los israelíes, pues es lógico entender que pues no van a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Son más tercos que los mexicanos. No sé. Digo, porque estoy en México, ¿no? Por eso les digo esta comparación, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es posible si tienen toda la información, toda la tienen ellos mismos, y aún así dicen que nuestro Señor Jesucristo pues es un profeta, ¿no? Un profeta que ha dejado una doctrina milenaria, porque pues ya tenemos mínimo 2021 años, ¿no? Ellos están en el año 5782, los israelíes. Y bueno, pues dice aquí: el Señor me puso el sol para alumbrar el de día. Fíjense cómo lo dice en el versículo 35. Dice: el Señor que puso el sol para alumbrar de día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche. Bueno, pues nosotros ya sabemos hoy en día que la luna y las estrellas pues no tienen luz propia. Es el reflejo del sol que tenemos. Ellos no lo sabían, pero fíjense cómo lo dice. Lo dice de una manera muy correcta. Puso el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Que hace que el mar se agite y rujan sus olas. Que tiene por nombre el Señor Todopoderoso. Dice: si un día llegaran a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejaría de ser mi pueblo. O sea, ¿cuáles son esas leyes? Pues que el sol deje de alumbrar. Entonces ya ese pueblo deja de ser, ¿sí?, el establecido por Dios. Deja de ser su pueblo elegido. Y si un día se llegara a medir el cielo y a explorar la tierra hasta sus cimientos, no hemos llegado al centro de la tierra. No hemos llegado a todas las profundidades de los océanos. Pero ya llegamos a Marte. Sí, al planeta Marte, no amar a alguien, ¿no? Ya llegamos al planeta Marte, ¿no? Ya nos sentimos muy capaces, ¿no? Ese día yo rechazaría a Israel por todo lo que ha hecho, yo el Señor lo afirmo. Bueno, pues miren, hay la posibilidad de que lleguemos algún día a conocer los confines de nuestra tierra, el centro de la tierra y las profundidades de los mares, pero ese día entonces Israel ya deja de ser el pueblo escogido de Dios. Termina diciendo: vendrá un día en que mi ciudad será reconstruida. Sí, la reconstruyeron. Y después la vieron otra vez destruida con los romanos. En el año 70, fíjense, qué curioso, ¿eh?
Sí, por un rey romano Tito, ¿no? Un gobernador Tito, ¿no? Que destruyó hasta el templo. Los volvieron a destruir y hoy en día pues no tienen templo, ¿no? Solamente tienen un muro, el muro de las lamentaciones, que dice la historia que ese muro pues ni era de parte del templo, ¿no? Pero bueno, pues, ellos lo han tomado así, que sí es cierto, otros dicen que no es cierto. Bueno, pues eso sí, ya nosotros, o en mi caso, pues no me queda decirles más que, pues quién sabe. Ahí sí yo no me voy a meter si es cierto o no es cierto. Yo solamente les comento lo que dicen. Uno dice no es cierto. Y te dan una información y te explican. Los que dicen que no es cierto. Y los que te dicen que sí es cierto, te dan una explicación y una información. Y están peleados. Bueno, qué barbaridad. Todo el valle donde se entierran a los muertos y se tira la ceniza y todos los campos que están encima del arroyo de Cedrón, hacia el ángulo de la puerta de los caballos, al oriente, me estarán consagrados. Y todo esto no volverá jamás a ser derribado ni destruido. Bueno. Así lo está mencionando Jeremías en esta profecía. Espero que pues esto te haya ayudado a integrarte un poquito más en la información de la actividad profética de Jeremías. Después continuaremos con más de los capítulos del profeta Jeremías. Que Dios te bendiga.